Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien, mis queridas Jikokkas. Jikook, BTS ya están de regreso en Corea del Sur. Los 7 miembros volvieron a su país natal luego de varios días en Portugal. Horas antes, habían sido vistos en el aeropuerto de Lisboa, donde tuvimos las primeras imágenes de su salida de Europa rumbo a Corea. Como era de esperarse, ARMYs compartieron rápidamente fotos y videos, y se pudo ver claramente a los 7 juntos. Pero, obviamente, nuestra atención como Jikokkas se fue directamente hacia Jimin y Jungkook. Ambos se veían realmente preciosos. Llamó mucho la atención cómo coordinaron sus outfits, usando colores similares y una vibra muy parecida, haciendo ese juego de matching tan sutil que tanto los caracteriza. Jimin con un look suave y pulido, Jungkook más casual, pero perfectamente en armonía, luciendo hermosos como siempre. Ahora veamos esos detalles del Jikook que no pasaron desapercibidos. Durante su llegada, se pudo ver a Jimin muy sonriente, con esa sonrisa tan hermosa que lo caracteriza, mientras Jungkook caminaba detrás de él, muy cerca y atento a cada uno de sus movimientos. Verlos así es realmente lindo y transmite mucha tranquilidad. Sin embargo, lamentablemente no todo fue color de rosa. En los últimos días, Jimin ha recibido amenazas por parte de personas que viven en una realidad alterada, sostenida por un chip inexistente. La situación llegó a un extremo preocupante cuando, durante la transmisión en vivo de Dispatch, mientras esperaba la llegada de BTS, se informó que una persona intentó acercarse a Jimin haciéndose pasar por reportera. Afortunadamente, fue detectada a tiempo y retirada del lugar, evitando cualquier situación mayor. Este hecho es realmente alarmante y deja en evidencia hasta qué punto pueden llegar algunas personas con la intención de dañar a alguien que no les ha hecho nada. Esperemos que HYBE tome medidas claras y firmes contra estas personas que, de manera irresponsable, están fomentando este tipo de acciones y poniendo en riesgo la seguridad de Jimin. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y nos alegra saber que Jimin pudo llegar a casa sano y salvo. ¿Jungkook lloró en el aeropuerto? Durante su llegada, mientras caminaba junto a Jimin, algunos fans notaron que Jungkook parecía limpiarse los ojos. Además, una foto tomada por un ARMY captó a Jungkook con una mirada que muchos interpretaron como triste. A partir de esto, comenzaron las especulaciones sobre si Jungkook estaría llorando. Sin embargo, también surgieron otras opiniones. Algunos señalaron que podría tratarse simplemente de cansancio o sueño, considerando las largas horas de vuelo. De hecho, poco después se le vio saludando y sonriendo a los ARMY mientras se retiraba en su auto, lo que sugiere que no necesariamente se trataba de un momento de tristeza. Por otro lado, también es importante recordar que Jungkook se preocupa mucho por Jimin. Todo lo que ha ocurrido recientemente, incluidas las amenazas que surgieron solo porque ellos estaban juntos, es una situación que naturalmente puede afectar a cualquiera. Ellos no le hacen daño a nadie, simplemente desean estar juntos y les gusta estar uno al lado del otro. Mis queridas Jikokkas, sigamos dejando mensajes lindos para Jimin y Jungkook. Sigamos apoyándolos y cuidándolos, porque ahora que comienza el tour y el tan esperado regreso, estarán mucho más expuestos. Nuestro apoyo, siempre desde el respeto, es más importante que nunca.
Con respecto al viaje a Portugal hasta el momento, no se sabe con exactitud cuál fue el motivo del viaje a Portugal. No hubo información pública ni se difundieron detalles sobre lo que estuvieron haciendo. Y eso es algo positivo, porque así la sorpresa que nos tienen preparada será mucho mejor. Nos alegra que se respete el trabajo de los chicos y que todo se mantenga tal como ellos lo planearon. Lo único seguro es que se viene algo grande. El hecho de que todo se haya mantenido tan privado solo aumenta la expectativa. BTS trabajaron en silencio, y ahora que ya están de vuelta en Corea, solo queda esperar el anuncio oficial cuando sea el momento adecuado. Estoy segura de que, al igual que yo, ustedes también, mis queridas Jikocas, están emocionadas por ver más de BTS y, en especial, por todo lo que nos tienen preparado Jimin y Jungkook. Verlos compartir de forma natural, acompañarse y cuidarse en cada momento es algo que siempre nos conmueve, porque son detalles sinceros que reflejan la conexión tan especial que existe entre ellos. Cuéntenme, mis queridas Jikocas, ¿desde qué país estaban esperando al Jikook? Las leo. Quiero agradecerle a cada una de ustedes, mis queridas Jikocas. Gracias por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta hermosa familia de Jikocas. Las quiero muchísimo. Y si aún no estás suscrita y eres una Jikoka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.